Este Salmo 68 lo habíamos distribuido en dos partes, la primera parte del 1 al 14. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 15 hasta el 35. Del 15 hasta el 35. Esa segunda parte del Salmo 68, vemos que el salmista recuerda la inauguración de Sión como el lugar escogido por Dios para que fuera la habitación en Israel. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte recordaba cuando Dios vino al monte Sinaí, desde donde declaró a Israel su pueblo. En esta segunda parte su enfoque va a estar en Sión. Por eso vamos a distribuir esta segunda sección también en dos partes. Vamos a estar viendo desde el versículo 15 hasta el 21. Vamos a verlo así como el rey desde Sión. Y la segunda parte del 22 al 35, culto de alabanza. Estaré dando aplicaciones a lo largo de toda la enseñanza. Y como saben, este salmo lo hemos titulado Homenaje al Rey Vencedor. Bien, comencemos. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Bueno, esa expresión monte de Dios no se refiere a que Basán haya sido un monte escogido por Dios. Es una manera de hablar hebrea que hace referencia a que el monte Basán era un monte más alto que el mismo monte de Sión. Es que ciertamente en la tierra prometida habían montes altos, dice la Biblia de las Américas, con mayor número de picos. ¿Sí? Un ejemplo de eso es el monte de Basán. El monte Basán era el Tabor, era un monte alto. En comparación al monte Sión, el monte Sión realmente no es un monte alto. En la tierra de Israel habían más montes. Pero en el versículo 15, cuando habla de esta comparación, luego en el 16 dice, ¿por qué observan montes altos al monte que Dios deseó para sí? A pesar de que habían montes más altos, más imponentes que el monte Sión, Dios deseó el monte Sión como su eterna morada. ¿Sí? Aquí vemos de manera muy gráfica la elección incondicional. Dios escoge a los suyos independientemente de sus méritos, y hay personas que humanamente hablando es más digna o más merecedora que otras, pero Dios no se fija en eso. Por gracia Él escoge a lo que es pequeño, vil, menospreciado, como dice Corintios. Aquí es un ejemplo. Habían montes más altos en la tierra prometida que el monte Sión, pero Dios quiso escoger al monte Sión. Bueno, dice, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y en el versículo 16 hay unas preguntas. ¿Por qué observan? Esa expresión da a entender que los otros montes miraban a Sión con envidia. Sabemos que los montes son inanimados, son seres inertes, bueno, son criaturas, son creación más bien, ¿sí? Pero eso nos da a entender que ni la grandeza ni la envidia de los otros puede hacer nada para interferir lo que Dios ya ha decidido, ¿sí? Sigamos adelante, verso 17. Dios tiene una multitud innumerables de ángeles en su ejército, y aquí nos lo dice. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. Dice en la versión que usamos hoy en la PDT, por millones. ¿Sí? Y el verso 17 nos dice que del monte Sinaí, juntamente con todo su ejército, vino hasta el monte de Sión, a su nuevo santuario. Esa es la idea de este salmo. Quizás David está recordando cuando se capturó Jerusalén de mano de los jebuseos en el libro de Segunda de Samuel, probablemente. Como sea, hermanos, es muy importante este versículo 18 que sigue. Dice, subiste a lo alto, refiriéndose al monte Sión. Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Sí? El salmista se está imaginando un rey victorioso que viene desde Sinaí y viene con sus carros y sus ejércitos, y entre todos los montes que había escogió uno y vino a colocar su trono ahí. Eso es lo que él está dándonos a entender. Pero esto es tan importante que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, si quieren vamos para allá, el apóstol Pablo cita este salmo y se lo aplica a Cristo de una forma que usted ni yo no se nos habría ocurrido.
Es importante ver cómo es que se aplica por el Espíritu Santo estos textos, aplicándolo no caprichosamente o alegóricamente, sino tal como debe ser. Efesios 4, 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Pablo está citando el Salmo y se lo aplica a Cristo. Y dice el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí no está queriendo decir que Cristo haya ido al infierno. Aquí lo que quiere decir es que Cristo se humilló hasta lo sumo, tomando nuestra naturaleza, se encarnó y estuvo entre nosotros. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ven? Es decir, el Espíritu Santo está diciéndonos que el mismo que murió y resucitó es el mismo que ascendió. Ese es Cristo. Y Él llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó a los prisioneros, a todo el botín de guerra del que hablamos de la vez pasada, es Cristo el ganador. Y de esa victoria, Él empieza a dar, a repartir favores a los suyos como rey. Y también dice el versículo 18, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. En el Salmo 68. Es decir, a los suyos les da dones. Pablo dice, dones espirituales. Y a los otros, a los rebeldes, les da el juicio que se merecen. Bueno, en ese sentido, miremos el Salmo 24, versículo 7. Salmo 24, 7. Bueno, ahora, el Salmo 24, el versículo 7, es un salmo que se puede aplicar perfectamente a eso que estamos viendo. Salmo 24, 7. Un salmo que ya hemos estudiado antes. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. O sea, podemos imaginarnos este Salmo 68 con el Salmo 24 como si hubiese sido entonado por los ángeles cuando el Rey de Gloria fue recibido en las alturas el día de la ascensión. Cuando Cristo subió para sentarse a la diestra de la majestad, estos salmos tuvieron que haber sido cantados por la multitud de millares de ángeles al Rey victorioso. Por eso el apóstol Pablo cita este capítulo y muestra que el primer acto que hizo Cristo cuando ascendió a la derecha de Dios fue repartir dones espirituales a su iglesia. Y el versículo 18 nos dice del Salmo, y conectándolo con Efesios 4, que a partir de ahí Dios, Yahvé Dios, dice el Salmo, y en Efesios dice, Cristo vino a habitar en medio de su pueblo y lo llenó todo con su presencia. Desde allí, Cristo reina y sigue derramando dones para el bien de la iglesia militante. Y de entre estas bendiciones hay dos dones espirituales por excelencia, superiores a todo. Hechos 2:33, el Espíritu Santo que ha sido dado sin medidas. Y Hechos 5:31, los dones salvadores de la fe y arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento salvadores son los dos dones espirituales más importantes que derrama Cristo sobre los hombres, aún sobre los rebeldes, para que vengan en arrepentimiento y salvación ante sus pies. Sigamos adelante, verso 19 al 21. Bendito el Señor, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Bueno, el salmista continúa con una bella confesión de alabanza. Él dice, bendito el Señor, que cada día nos colma de bendiciones. Él es el Dios de nuestra salvación. Él sigue siendo nuestro libertador de la muerte, de la derrota, y en el final será el justiciero de los enemigos de su iglesia y de los impíos obstinados.
Mientras tanto, la iglesia nos regocijamos en la victoria obtenida por Cristo personalmente. Él, el que cabalga sobre los cielos, el victorioso Rey, como dice Apocalipsis 6:2, Cristo, el que va venciendo para vencer, montado en ese caballo blanco. Segunda parte, versículos 22 al 35. Culto de alabanza. Verso 22 dice: El Señor dijo, de Basán te haré volver. 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. La parte final de este salmo nos introduce un oráculo. Oráculo es una palabra directamente de Dios que recibe el escritor. Mientras el salmista está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, el salmo, hay una palabra textual, explícita de Dios que se transcribe en el texto. Ese es un oráculo. Versículo 22, al parecer hay un enemigo que Dios lo está trayendo para que venga a atacar al pueblo. Se acerca un enemigo desde el noroccidente, viene por tierra, viene por mar, pero, verso 23, Dios promete que va a derrotarlo ante Israel en guerra. Es decir, Israel tendrá que pelear contra ellos y que no teman porque Él les garantiza la victoria. Bueno, y es tan gráfica esa victoria que habla de la testa cabelluda, que Dios le hiere la testa cabelluda. Es una expresión poética que se refiere a cortarles la cabeza. Sí, es bastante gráfico, pero esto es una esperanza cristiana. Podríamos decir escatológica. ¿Por qué? Porque así como Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente, tan cierto como Cristo ya venció al diablo en la cruz, así también un día el mal será desarraigado del mundo cuando Cristo regrese y le quitará la testa cabelluda a todos sus enemigos. Sigamos adelante, versos 24 y 25. Dice: Vieron tus caminos, oh Dios, los cantores iban delante, los músicos detrás. Parece que ya se llevó a cabo la guerra e Israel efectivamente ganó. Cuando vienen de la victoria, recordemos que todo este salmo ha sido en el contexto de una guerra donde Dios le da la victoria al pueblo. Aquí el pueblo regresa de haber ganado la batalla y se congrega en el templo y dice: tus ejércitos vieron tus pasos, mi Dios y Rey, como diciendo: tú viniste en medio de la batalla y peleaste con nosotros. Y ahora que estamos reunidos en el templo, podemos escuchar casi tu gozo. Es como si Dios mismo estuviera personalmente entre ellos para alegrarse con ellos por la victoria. Cantores, músicos, doncellas con panderetas, toda la congregación reunida está en una alegre procesión para bendecir al Señor Dios. Versos 26-27 dice: bendigan a Dios en las congregaciones. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Bueno, está el pueblo congregado alabando por la victoria. Ahora el salmista le extiende la invitación de este culto a toda la estirpe de Israel. Únanse al culto y menciona 4 tribus de Israel: Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí. Quizás menciona estas 4 porque habrían sido las más afectadas por la invasión del enemigo. Quizás habrían sido las más activas en la batalla o las más beneficiadas de los resultados. Quizás. Como sea, están mencionadas estas 4 como una representación de las 12 tribus. ¿Sí? Versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Importantísimo. Ellos tuvieron la victoria, pero fue Dios mismo el que capacitó a su pueblo para la pelea. Fue Él el que ordenó la victoria, porque la decretó. Por eso dice el rey David: que siga el Señor, versículo 28, que siga el Señor confirmando sus hechos hacia nosotros. Bueno, pero no solamente los israelitas están invitados a esta fiesta, también están invitadas otras naciones. Dice el 29: los reyes te ofrecerán dones,
reprime la reunión versículo 31. Dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, ¿sí? No solo los israelitas eran bienvenidos a esa reunión jubilosa, los reyes vecinos también podían venir a Jerusalén para ofrecer dones, o sea, tributo. Naciones paganas y poderosas como Egipto, como Etiopía, estaban invitadas porque esta victoria resonó hasta bien lejos. Verso 30. Y miren esto. Hemos visto, el rey soberano escogió el monte Sión para colocar su trono allá. ¿Sí? Y el rey soberano, a través de un oráculo, le muestra al rey David que va a venir unos enemigos. Es más, él mismo los está trayendo para que Israel los venza. Y esta victoria es para que el poder de Dios sea conocido por todo el mundo hasta Egipto y Etiopía. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y el versículo 30 dice, mientras tanto, el poder de Dios reprimiría toda sedición, todo levantamiento de gente armada. Dios lo retiene. ¿Sí? Así funciona la gracia de Dios, lo que se llama en teología como la misericordia general. Por medio de la misericordia general, Dios retiene al ser humano para que no sea tan malo como pudiera ser. Por eso el mundo no puede detener la expansión del Evangelio, porque todavía, dice Tesalonicenses, hay alguien que lo detiene, que detiene la gran apostasía, que detiene la manifestación del anticristo, que detiene el poder de todo el mal, ¿sí? Pero un día Dios va a retirar ese poder que retiene al mal. ¿Para qué? Para que los enemigos se reúnan. Versículo 30. Dice, reprime la reunión de gentes armadas. Dice al final, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Un día ese poder será retirado y los enemigos vendrán para finalmente ser derrotados. Dice, serán esparcidos. Bueno, así será en el día final, como nos muestra Apocalipsis 20. Dios retirará el poder que detiene la apostasía final, para que los impíos de todos los puntos se reúnan para intentar destruir a la iglesia de Dios. Y Dios finalmente los destruirá, al punto de que las vestiduras del Hijo de Dios se salpicarán de la sangre de sus enemigos. Así lo muestra Apocalipsis 19 también. Sigamos adelante, versos 32 al 35. Dice, reinos de la tierra, canten a Dios, al que cabalga sobre los cielos, atribuyan poder a Dios, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Así termina ese salmo, exclamando que todos los reinos de la tierra canten al Señor Dios, a aquel que cabalga sobre los altos y antiguos cielos, el que un día dará su poderosa voz. Suyo es el poderío, su poder reside en los cielos y su magnificencia está sobre su pueblo. Él es el imponente Dios de Israel, el que habita en el santuario y le da fortaleza y poder a su pueblo. Así termina ese salmo. Bendito sea Dios. Hermanos, que el gozo espontáneo que fluye de este salmo aliente nuestro corazón cuando nuestros enemigos, el pecado y el mundo, parezcan avanzar en nuestra contra.